Gracias de paz, mis queridos hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches desde allí donde nos vean. Hermanos, es un gozo y un privilegio y una alegría poder volver a leer la palabra de Dios y compartirla con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a otra lectura de la Biblia en un año. Hermanos, soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, España. Soy miembro de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí mismo en Barcelona, donde pastorean mis dos pastores, Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Como digo, es un privilegio y un gozo y una alegría volver a estar con todos ustedes para compartir la palabra de Dios y que tengamos un alimento espiritual cada día más maravilloso, que Dios nos siga transformando en la imagen de Cristo, que Dios nos siga edificando y sobre todo que Dios vaya obrando en cada uno de nosotros y dé un fruto maravilloso. Amén. Bueno, hermanos, pues como he dicho, bienvenidos. Muchas gracias por su fidelidad a este canal, a esta lectura de la Biblia de un año. Les doy las gracias de corazón, de parte mía y de todos mis hermanos que hacemos la obra. Y hoy es 3 de agosto y es nuestra lectura día número 215. Gloria al Señor por permitirnos leer su palabra, cuando, hermanos, sabemos que tenemos otros hermanos alrededor del mundo que solamente por abrir la Biblia pueden perder la vida. Pero bueno, hermanos, nosotros estamos gozosos y alegres que de momento haya libertad de poder leer la palabra del Señor. Amén. Pues, hermanos, como decía, hoy es nuestro día 215 y estamos nosotros leyendo el libro de Isaías. Hoy justamente leeremos 3 capítulos que son Isaías 57, 58 y 59, pero como siempre, hermanos, siempre no podemos dejar de leer la palabra del Señor sin pedir la dirección de Dios. Así que, hermano, acostúmbrate, es un consejo que te doy como tu hermano en Cristo, a que cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida, pide primero la dirección del Señor para que te guíe en el camino correcto. Amén. Así que en el día de hoy sabemos que la presencia de Dios está con nosotros todos los días, pero en este momento precisamente necesitamos la presencia del Señor para que Él nos guíe y nos dé dirección en su lectura, y a la vez que vayamos leyendo la lectura nos dé conocimiento, sabiduría, vayamos meditando lo que vayamos leyendo, para que cuando tengamos todo aprendido podamos tranquilamente ponerlo en práctica en nuestra vida espiritual y que nuestra vida espiritual crezca cada día más y dependamos de Dios. Amén. Así que, hermanos, si me acompañan, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por un día más de vida. Te damos gracias por poder exaltarte, por poder alabarte y por poder adorarte un día más. Porque sabemos que si hemos abierto los ojos, si hemos respirado, es por ti, es por tu gracia, es por tu misericordia. Así que me encanta decirte gracias, Padre. Gracias por todo. Me encanta ser grato a ti por todo lo que hiciste, por todo lo que sigues haciendo y por todo lo que harás. Padre, te doy gracias por la cruz del Calvario. Gracias por la muerte de Cristo, porque murió el perfecto, santo, puro, humilde y manso, sin pecado, por nosotros, que éramos pecadores, trapos de inmundicia y nos revolcábamos en el pecado. Así que, Padre, gracias por derramar tu ira sobre tu Hijo para darnos la salvación eterna. Así que, Padre, te pido, Padre, que sigas santificándonos, que sigan transformándonos a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo, que sigan transformando nuestros corazones y que nuestra vida espiritual cada día crezca más y más. Y todo es por tu gracia. Así que, Padre, gracias. Gracias por estar aquí delante tuyo. Gracias por poder leer tu palabra y gracias por poder estar todos los días en tu presencia. Y te pedimos eso mismo, Padre, que tu presencia se derrame sobre nosotros, Padre, y que estés tú ahora con nosotros, que tú nos ayudes y nos des una dirección perfecta al leer tu palabra, y tal que vayamos leyéndola nos des conocimiento, sabiduría, meditación en tu palabra, y todo lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica en nuestra vida cada día, que nuestra vida sea cada día como Cristo, y que tú sigas transformando nuestro corazón a la imagen y semejanza de Cristo, y que nosotros reflejemos el carácter y la persona de Cristo. Así que ayúdanos en esta lectura de hoy. Ayúdame, Padre mío, y úsame como herramienta e instrumento para poder leer tu palabra, para poder edificarnos como hermanos juntos y para poder decir solo exactamente lo que dice tu palabra, ni poner ni quitar, porque tu palabra es perfecta y santa. Así que tu presencia se derrame sobre nosotros
danos dirección y edifica tanto a mis hermanos que están al otro lado de la pantalla como a mí. Que en este momento pongamos nuestros corazones, nuestra alma, nuestra vida en tu palabra atentos y que tú nos ayudes a cuando acabemos esta lectura y este vídeo estemos más glorificados, que nuestro corazón arda en alimento espiritual. Guíanos, guárdanos y ayúdanos en este momento en la lectura de tu palabra. Y siempre te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy es día 3 de agosto, en nuestra lectura número 215, y sin más dilación vamos a leer 3 capítulos del libro de Isaías. Isaías capítulo 57, capítulo 58 y 59. Si son tan amables, hermanos, me acompañan a la palabra del Señor y empezaremos a leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 57. Hermanos, en mi Biblia, en la Biblia de las Américas, cada capítulo tiene como un título. No sé si en su Biblia se aparecerá, por eso yo siempre leo cada capítulo el título para saber de qué va el capítulo. ¿Amén? Pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y así dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 57. La idolatría de Israel condenada. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Mas vosotros venid acá, hijos de hechicera, descendientes de adúltero y ramera. ¿De quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldía, descendientes de la mentira, que ardéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas? Entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte. Ellas son tu suerte. También para ellas has derramado libación, has ofrecido ofrenda de cereal. ¿He de aplacarme con estas cosas? Sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama. Allí también subiste a ofrecer sacrificio, y detrás de la puerta del umbral has puesto tu señal. En verdad, bien lejos de mí te has descubierto, y has subido y ensanchado tu cama. De ellos has logrado pacto a tu favor, has amado su cama, has contemplado su virilidad. Has ido al rey con ungüento y has multiplicado tus perfumes, has enviado a tus emisarios a gran distancia y los has hecho descender al Seol. Te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste, no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí? ¿Ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Cuando clames, que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Y se dirá, construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no contenderé para siempre ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Capítulo 58 del libro de Isaías. El ayuno y el día de reposo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline
su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cónyugas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para mí que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará como rapidez. Delante de ti irá su justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te responderá. Clamarás y él te dirá, heme aquí, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como el huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas el día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Capítulo 59 del libro de Isaías. La confesión de la maldad de Israel. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad, confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia, dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestido ni se cubrirán con sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos, han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos la luz y aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, el que se aparta del mal es hecho presa. Yo lo vi el Señor y se agradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, su justicia le sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropa de venganza y se envolvió el celo como de manto. Conforme a los hechos, así él pagará furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos, y a las islas dará su pago. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impele. Y vendrá un redentor a Sión, a los que en Jacob se aparten de la gran transgresión, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Amén, hermanos, maravillosos 3 capítulos. Bueno, hermanos, vamos a ahora, como sigo yo con mis explicaciones de los 3 capítulos, voy a hacer una idea general de lo que va a cada capítulo, luego haremos una aplicación que podemos poner en nuestras vidas.
Pues mira, en el capítulo 57 está claro que habla de la idolatría. Dice la idolatría de Israel condenada, es decir, que se apartaban del Señor, se hacían sus ídolos, es decir, que iban en contra de los mandamientos de Dios. Y voy a leerte una explicación aquí con un subtítulo que dice: los pecadores son denunciados, pero los arrepentidos son alentados. O sea, aquellos que practicaban la idolatría, como dice aquí, iban a ser denunciados, iban a ser castigados por el Señor, pero aquellos que se deleitaban en Dios, que no tenían ídolos, que solamente confiaban en el Señor 100%, aquellos, como dice, son alentados. Y dice así: los malvados no tendrían lugar en esta nueva comunidad. Dios, hablando aquí de la idolatría, Dios advirtió que el juicio era inminente para todos los líderes codiciosos y para los idólatras rebeldes que buscaban perpetuar la injusticia y el adulterio espiritual de los días anteriores. La tierra prometida estaba reservada para los que confiaran en el Señor y mostraran un espíritu arrepentido. O sea, aquellos que confiaban en el Señor, obedecían al Señor y tenían una seguridad en el Señor, y pase lo que pase, confiaban, ellos tenían la tierra prometida y el Señor los iba a guiar por el buen camino. Pero aquellos, como dice aquí, que practicaban la idolatría, ¿no? Los idólatras, que buscaban perpetuar la injusticia del adulterio en contra de Dios y se hacían otros ídolos, aquellos Dios los iba a castigar. ¿Ves cómo los que van en contra de Dios, como hoy en caso de los impíos, Dios los castiga? Pero aquellos que son justos y cumplen con el Señor, con los mandamientos, y pase lo que pase, confían en el Señor, arrepentidos, si en algún momento han hecho algo malo, se arrepentían y seguían confiando en el Señor, aquellos Dios los iba a gratificar. Por eso podemos poner como subtítulo que este capítulo habla de la idolatría y es, digamos, todo, la idolatría se refiere a todo lo que va en contra del Señor. Y déjame ver dos versículos claves. Vamos a leer el versículo 13, en el cual se ve Dios contra los idólatras. Vemos cómo Dios a sus hijos, a nosotros, a aquellos que confían en Él, Dios los ama, los guarda, los cuida, y como aquellos que idolatran a otras figuras que no son Dios, van en contra de Dios, Dios los castiga. Y dice así el versículo 13: cuando clames, que tus ídolos te libren, como diciendo, si clamas no clames a mí, porque estás adorando a otros ídolos, pues ahora no vengas a mí a que te solucione yo el problema, ¿sabes? Cuando clames, que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero el que en mí se refugie, heredará la tierra y poseerá mi santo monte. O sea, aquellos que eran fieles al Señor y claman al Señor, Dios los iba a levantar, los iba a fortalecer y los iba a seguir cuidando. Pero aquellos que adoraban a los ídolos y luego tenían problemas y se iban a buscar a Dios, Dios les decía, yo me lavo las manos. Ves a tu ídolo que ha sido en contra de mí, pues ahora que búscate la vida con tu ídolo, a mí no me vengas con tonterías, ¿sabes? Y luego el versículo 15 es el que dice que Dios vive con los humildes. Hermanos, recuerda que nosotros los creyentes, los cristianos, debemos practicar la humildad. Recuerda que Jesucristo, que era Dios encarnado, que fue Dios en la tierra, fue manso y humilde. Así que tenemos que ser como Cristo, practicar la humildad, debemos ser humildes. Dice así el versículo 15: porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes. Amén. Pues vamos a ver el capítulo 58, en el cual llama el ayuno y el día de reposo. Y dice así: el ayuno y el día de reposo. Como su título será las demandas justas por parte de Dios, las acciones pecaminosas de la nación. O sea, lo que demanda Dios que es justo y lo que hacía mal el pueblo. Y te dice así: el Señor denunció las pretensiones hipócritas de lealtad por parte del pueblo y sus vacías expresiones de arrepentimiento. Sus acciones injustas y violentas hacían que sus ayunos fueran inaceptables. Dios demandaba una vida recta y no un ritual sin significado. Debían libertar al oprimido, alimentar al hambriento, dar refugio al sin techo y vestir al desnudo. Además, debían cuidar y estar atentos a las necesidades de los demás y demostrar una verdadera devoción a Dios, honrando su día sábado. Entonces ellos experimentarían la presencia protectora de Dios, disfrutarían de sus bendiciones y serían testigos de la reconstrucción de la tierra. Es decir, que tenían que hacer esos ayunos y guardar el día de reposo, el día del Señor, pero con un corazón como para Dios, no hacerlo egoístamente.
Vamos a ver, aquí hay el versículo 3 y 4, habla de que no tenemos que hacer ayuno, no tenemos que hacer las herramientas que nos ha dejado el Señor, practicarlas para nosotros, para que si lo hacemos el Señor nos va a gratificar. No, tenemos que hacerlo porque es un mandamiento del Señor y es para Dios. Y dice así, versículo 3 del capítulo 58, dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no lo haces caso? Aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto de vuestra voz. O sea, que no ayunen para ser vistos, que no ayunen para conseguir lo que ellos quieran, que no, que ayunen para el Señor, que hagan las cosas bien hechas, que hagan un ayuno para el Señor de corazón. Y ya vemos el versículo 13, en el cual vemos que es lo correcto que tienen que hacer con el Señor. Dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Es decir, tanto el ayuno como el día de reposo, si lo haces perfecto y correcto para el Señor, es para Él, para su gloria y para su honra, y no para gratificarte tú y para conseguir lo que tú quieras. Voy a ayunar para que Dios me dé lo que yo quiero, voy a guardar el de reposo para que Dios me dé lo que yo quiero. No sea egoísmo y que no sea por conveniencia, que sea todo para el Señor, para su gloria y para su honra. Debes leer la palabra, meditar la palabra del Señor, orar, practicar la oración con el Señor, el ayuno, congregar en la iglesia, todo para el Señor, no por tus conveniencias y por recibir algo a cambio. Recuerda, hermano, que tienes que hacer todo para el Señor sin recibir nada a cambio, como hacía Jesús. Amén. Y el versículo 59 habla de la confesión de la maldad de Israel. Podríamos decir una acusación del profeta y una confesión. Y dice así: el Señor podía y quería restaurar a su pueblo, pero su persistencia en el pecado lo había separado de Dios. Él no podía tolerar la violencia, el engaño y la injusticia de su pueblo. Sus pensamientos malos producían acciones destructivas. En contraste con la justicia y la paz que Dios demandaba, su estilo de vida se caracterizaba por el derramamiento de sangre. Al identificarse con la nación y representarla, el profeta reconoció la verdad de la acusación precedente. Lamentó que la justicia y la verdad hubieran desaparecido, lo que impidió que la liberación divina se hiciera realidad. Confesó los muchos pecados de la nación y admitió que se habían rebelado en contra del Señor y lo habían rechazado. Pero, más adelante, al final del capítulo, te dice que en respuesta a la confesión del profeta en favor a la nación, ahora aparece un mensaje de salvación. Dios juzgaría a sus enemigos y regresaría para gobernar sobre su pueblo arrepentido. Establecería un nuevo pacto con ellos y a través de su espíritu haría posible que obedecieran sus mandamientos. O sea, aquí vemos como el pueblo es malo. El pueblo era malo, tenía maldad. Y como dice aquí, ¿no? Se habían apartado del Señor. Y por mucho que Dios los quería restaurar, ellos seguían alejados del Señor y se habían apartado del Señor. Pero vemos como al final del capítulo es como que esa maldad de Israel, el Señor vemos como dice que hay una pequeña esperanza. Si ellos de verdad se arrepienten de sus pecados, dejan de practicar, como dice, el pecado, el engaño, la violencia, la injusticia, etcétera, 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 hay una esperanza que el Señor los podía salvar. O sea, que vemos la maldad de Israel, la maldad del pueblo de Israel, pero siempre el Señor es bueno porque deja esa esperanza a su pueblo. Tiene esa esperanza de que el pueblo cambie. Amén. Y aquí vemos, hay unos versículos clave de la maldad, el versículo 1 y 2. Dice, del capítulo 59, aquí: no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Es decir, estaban tan metidos en el pecado que el Señor se había hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Dios intentaba restaurarlos, pero como están tan metidos en el pecado, Dios como que se había cansado. Y luego también dice que estaban apartados de Dios por lo siguiente, versículo 4. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. O sea, estaban haciendo todo lo contrario del Señor. Por eso tenían una maldad absoluta y hacían lo que les daba la gana y ahí estaban separados de Dios. Estaban haciendo, se glorificaban ellos, haciendo lo que ellos querían, edificando cosas, decidiendo cosas, pero sin contar con el Señor. Y aquí es cuando viene la esperanza al final, que dice, pero si ellos
cambian, vienen al Señor, hacen las cosas correctas y se apartan de sus pecados, te dice el versículo 20, y vendrá un redentor a Sion, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. O sea, aquellos que se aparten del mal y dejen de hacer todo, regocijarse en el pecado, de estar haciendo todo en contra de Dios, Dios los salvará y Dios los transformará, Dios los fortalecerá y los traerá otra vez, porque Dios nunca nos va a dejar desamparados como hijos suyos. Amén. O sea, Dios quiere siempre restablecernos y quiere que lo volvamos a Él. Así que, hermano, nosotros somos malos por naturaleza, pero tenemos que ir al Señor cada día. Y para terminar, hermano, vamos a hacer las 3 aplicaciones de cada capítulo. El primero, capítulo 57, clarísimo. La idolatría de Israel condenada. No podemos tener ídolos. Nosotros tenemos que obedecer solamente a Dios, solamente a nuestro Señor Todopoderoso. Solo a Dios la gloria, porque el hermano derramó su ira sobre su Hijo y tuvo que morir Cristo por todos y cada uno de nosotros sin merecerlo nosotros, solo por gracia y misericordia. Así que nuestro ídolo, entre comillas, es Dios. A nosotros debemos adorar a Dios, a ningún ídolo, ni figuritas, ni cartas, incluso, hermano, ni siquiera a los hijos, a tu marido o a cualquiera que lo pongamos como en un pedestal. Solamente debemos adorar, alabar y exaltar a nuestro Dios Todopoderoso. O sea que no te hagas ídolos. Solo Dios es tu Padre Todopoderoso que te va a guiar por el buen camino. Ves a Él. En Isaías 58, entre el ayuno, como decía, el ayuno y el día de reposo, es que debemos hacer lo correcto, hermano. Las herramientas que nos ha dejado el Señor, el ayuno, la lectura de su palabra, la meditación, la oración, tenemos que hacerlo todo para Dios, sin esperar recibir nada a cambio ni por nuestra conveniencia, todo para el Señor. A Él sea la gloria, soli Deo gloria. Amén. Y el versículo 59, la aplicación que podemos dar es que aquí es que dice que el pueblo es malo y nosotros también somos malos porque desgraciadamente aún tenemos el pecado, porque no tenemos un cuerpo glorificado cuando estemos en la eternidad con Cristo. Tenemos el pecado, tenemos la carne, pero no dejes que la carne fluya sobre el espíritu. Por eso te dice que todo lo que tenemos que hacer solamente es para Dios. Porque Dios es aquel que nos cambia, Dios es el que nos transforma. Por eso debes tener tu confianza y tu seguridad en Dios. No te apartes del Señor, no hagas nada que no le guste al Señor, sino que date a Él, hermano. Pon a Dios en tu vida. Date tu vida al Señor y déjalo que Él maneje tu vida a su manera. Por eso decimos muchas veces que Él obre en nosotros conforme a su voluntad y no a la nuestra, para que nuestro pecado, nuestra maldad no fluya, sino que vivamos más en el espíritu y la carne vaya bajando y estemos contentos cada día, porque Dios, cuando controla tu vida, hermano, va a tener un gozo y una alegría en tu corazón que va a ser maravilloso. Así que deja tu vida en manos de Dios y te puedo asegurar que el pecado no brotará en ti, sino que será un gozo y una alegría todos los días. Desde que te levantes hasta que te acuestes, estarás con el Señor y el Señor siempre nos protege, porque recuerda que cuando Dios va delante nuestro, el enemigo no nos puede tocar. Así que primero, no te hagas ídolos, sino no te hagas ningún ídolo, ni siquiera en la familia. No hay ídolos. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que a Él damos la gloria, la honra, la majestad y el poder. Segundo, el ayuno, la oración, el día de reposo, todo lo hagamos para el Señor con alabanza, con gozo y alegría. No para recibir nada a cambio ni para que nosotros hagamos las cosas como nos da la gana, lo vamos a hacer bien para despuntar. No, hermano, todo para el Señor. Y tercero y último, no dejes que la maldad de tu corazón y tu pecado esté en tu vida ni te gobierne, sino que pon tu confianza, tu seguridad y tu vida en el Señor y que el Señor gobierne tu vida conforme a tu voluntad y te aseguro que tendrás una vida maravillosa. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu lectura. Es un gozo, una alegría y un privilegio poder leer tu palabra. Gracias por estos 3 capítulos y ayúdanos, Padre mío, a que no nos hagamos ídolos, ni siquiera en nuestra familia, nuestras esposas, ni nuestros maridos, ni nuestros hijos, nada, que no haya ídolos en nuestra vida, sino que todo seas tú, solo tú todos los días de nuestra vida. Tenemos un Dios todopoderoso. Padre, gracias por todo y apártanos de los ídolos, que pongamos realizar
el ayuno, la oración, leer tu palabra, meditar, hablar contigo, todo, pero para tu gloria, con gozo y alegría, sin esperar nada a cambio y que no seamos egoístas, sino que todo sea para tu gloria, para tu honra, Padre. Y finalmente, que no brote la maldad de nuestros corazones y el pecado esté en nuestros corazones cada día más y nos revolquemos en el pecado, sino que aflore más el espíritu y baje la carne. Danos esa fuerza, esa fortaleza para que estemos confiados y seguros en ti y que tú lleves nuestra vida como tú quieras, tú manejes nuestra vida conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Así que Padre, sigue edificándonos, sigue guardándonos, sigue transformándonos a la imagen de Cristo. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos allá donde estén y a mí también. Guárdanos como pueblo tuyo, guárdanos como hijos tuyos y ayúdanos a seguir adelante, Padre mío, y transfórmanos cada día más a la imagen y semejanza de Cristo, y que el carácter de Cristo se vea en nosotros y que nuestra vida espiritual crezca, no mengue, crezca, porque tú eres el que manda en nosotros. Si te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, amén, amén, amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Ha sido un gozo y una alegría. Compartan el vídeo, compartan la enseñanza.